Bueno, vamos a empezar entonces. Este sería el primer teórico de la parte de neurofisiología. Y ahí yo les dejé dos cosas. El de abajo en rojo es el mail mío, cualquier cosa que ustedes quieran comunicarse, hacerme alguna pregunta. A mí mucho no me gustan los mails, prefiero que vengan y pregunten directamente. Yo estoy todos los días, no hay problema. El nombre mío es mbata@ffib.uba.ar. ¿Está? En minúscula, obviamente. Y arriba hay un numerito, ¿sí? No es mi cuenta bancaria, nada de eso. Son 100.000 millones. ¿100.000 millones de qué? De neuronas. 100.000 millones de neuronas es la cantidad de neuronas que tiene un ser humano. Aproximadamente también las tiene cualquier mamífero, como este lemur que ustedes ven saltando allí. ¿Y por qué comenzamos la clase con esto y con este valor de 100.000 millones? Porque pensemos que para que ese lemur esté saltando, o yo le estés hablando a ustedes ahora, o ustedes me estén escuchando y escribiendo, necesitan de que este número tenga una interacción y una correlación tan eficiente que permita que el lemur salte, que yo hable y que ustedes me escuchen, ¿sí? Y esa relación o esa interconexión está dada por una estructura microscópica que es la sinapsis, que es lo que vamos a ver hoy. Es el principio de todo, de este gran sistema integrador que conjuntamente con el sistema endocrino forman los dos grandes sistemas integradores, el nervioso y el endocrino. Por eso en un buen curso de fisiología, las dos primeras cosas que se ven son los dos sistemas endocrinos, los dos sistemas integradores, el nervioso y el endocrino. ¿Está? Y vamos a dar comienzo con esto, si esto funcionara, ahí está. Ahí. Bueno, hoy nos vamos a dedicar específicamente a la sinapsis, a la neurotransmisión y exclusivamente a las neuronas. Pero pensemos que en el sistema nervioso existen otros tipos celulares que cada vez toman mayor importancia, porque hasta hace un tiempo se creían las glías, ¿qué eran? El sistema donde se sostiene sostenimiento de las neuronas y ayuda metabólica. No. La glía hoy forma una red importantísima con las neuronas. Es más, hoy por hoy, la glía libera neurotransmisores. ¿Sí? Hay una comunicación muy fluida entre las células de la glía y las neuronas. Y lo que vamos a hacer nomás es nombrarlas, ¿sí? Y ver algunas de las funciones muy groseramente, ya que es un capítulo de cualquier libro, no solo de neurociencia, sino también de fisiología, que es la fisiología de las células de la glía. Ustedes saben que tienen en el sistema nervioso periférico las células de Schwann, que son las que forman las capas de mielina en las neuronas motoras periféricas. A nivel del sistema nervioso central, esas células son los oligodendrocitos, ¿sí? Después tenemos otro tipo celular que son los astrocitos, ¿sí? Que la función importante que tiene es formar el nexo entre los capilares que irrigan el sistema nervioso y las neuronas, ¿sí? Estos astrocitos liberan neurotransmisores, hay astrocitos que liberan glutamato, GABA, o sea que cuando uno dice las neuronas liberan neurotransmisores, no, también las glías también liberan neurotransmisores. Y por otro lado están la microglía, que básicamente tiene una función en la respuesta inmune del sistema nervioso central. No vamos a quedar ahí porque el curso no da para más, ¿sí? Pero piensen que las células de la glía tienen una función trascendental en la fisiología del sistema nervioso. Para que vean la importancia, hoy en día se habla de la unidad neurovascular, que es lo que ustedes ven acá. Ustedes tienen un capilar, ¿sí? Rodeado obviamente por el endotelio. Tienen los pericitos que rodean a ese vaso, pero a su vez prolongaciones de los astrocitos lo rodean. O sea, fíjense que ustedes tienen la conexión del vaso con el astrocito y a su vez el astrocito envía prolongaciones que se conectan directamente con las neuronas. Entonces ustedes pueden ver la relación íntima que hay entre la vasculatura y la neurona a través de los astrocitos, ¿sí?
Y esto es lo que hoy se conoce como unidad neurovascular. Si tenemos tiempo vamos a ver una microfotografía en tiempo real, pero bueno, no creo que nos dé para mucho más. Bueno. Este es un ratón inteligente, que por manipulación genética se le introdujo que produzca un determinado receptor de un neurotransmisor e hizo que este ratón tenga mayor posibilidad de aprendizaje y memoria de determinadas cosas. O sea, cuando hablamos de un ratón inteligente no es que se pone a leer, a escribir y eso, ¿no? Pero, o sea, en lo que tiene que ver con los procesos de memoria y aprendizaje normales de un ratón, los tiene superados. Y básicamente, ¿para qué los puse? Para que veamos los tipos de sinapsis que hago, función sináptica, mejor dicho. Uno es la transmisión sináptica, que es lo que vamos a ver hoy. La transmisión sináptica es un fenómeno transiente, que es la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Ese neurotransmisor se une a un receptor y produce un efecto transiente. Ahora, cuando ya no hablamos de una sinapsis, sino que hablamos de una red sináptica, de una red neuronal, que está sometida a determinados procesos, esa red se va adaptando, ¿sí?, a esos procesos sobre los cuales está impactando a esa red. Y eso es lo que se conoce con el nombre de plasticidad sináptica. O sea, la plasticidad sináptica es una función adaptativa de las redes neuronales y en última instancia de cada sinapsis a determinados procesos. ¿Cuál es un fenómeno clásico de plasticidad sináptica? El aprendizaje, la memoria. El aprendizaje y memoria es un ejemplo clásico de plasticidad sináptica. El concepto de plasticidad sináptica es un concepto relativamente antiguo que surgió allá por mediados del siglo pasado, 1949, ¿sí? O sea que es algo que no es tan nuevo, pero obviamente todos los mecanismos que llevan a la plasticidad sináptica es lo que hoy se está estudiando y que tiene mucho que ver justamente con todos estos procesos de aprendizaje y memoria. No solo con procesos de aprendizaje y memoria, sino con procesos que pueden servir para reparar injurias a nivel del sistema nervioso. La reparación de injurias a nivel del sistema nervioso justamente es un proceso de plasticidad sináptica. Bueno, vamos a definir sinapsis, ya que hoy vamos a hablar de sinapsis, vamos a definirla. Y la podemos definir con esta definición, valga la redundancia, es un área o estructura de contacto funcional entre dos células especializadas para la transmisión de un impulso nervioso. Cuando hablamos de dos células, una sí o sí es una neurona, que es la que va a producir el impulso. La célula receptora puede ser una neurona u otra célula blanco, que puede ser, por ejemplo, un músculo esquelético, un músculo liso, o una célula endocrina, ¿sí?, o una neurona. Otro concepto que vamos a tener en cuenta es las zonas activas. Las zonas activas en sinapsis son las zonas donde se van a producir la liberación del neurotransmisor. Porque uno habla, bueno, el axón, la terminal axónica y la terminal posináptica. Pero no en toda esa terminal axónica se produce la liberación. Hay determinados lugares, donde después lo vamos a ver en algunos ejemplos, en donde hay mayor densidad, donde se van acumulando las vesículas sinápticas, hay especializaciones de membrana que hacen que la membrana de las dos células, la neurona presináptica y la postsináptica, se acerquen, y en esa zona normalmente es donde se produce la liberación de neurotransmisor, que es justamente esa zona activa que se llama. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar las sinapsis? Uno puede clasificarlas desde un punto de vista anatómico según las partes en que se contactan las dos células, dos neuronas, o el mecanismo a través del cual se transmite el impulso. En la primera tenemos las clásicas, axodendrítica, axoaxónica, axosomática, dendrodendrítica, somatosomáticas. Son contactos directamente entre dos tipos de neuronas. Sin embargo, en los mecanismos por el que se transmite el impulso tenemos tres tipos de sinapsis. La sinapsis química, que es la clásica, la que vamos a ver hoy. La sinapsis eléctrica, que vamos a comentarla brevemente, que realmente toma una importancia muy trascendental en el proceso de sinapsis y de transmisión.
Y la sinapsis mixta. Las sinapsis mixtas son prácticamente muy pocas. El ganglio ciliar del pollo, por ejemplo, tiene un tipo de sinapsis mixtas, pero en general las que hay son sinapsis químicas en su mayoría y muchas sinapsis eléctricas. Para que ustedes vean, porque uno piensa, bueno, la sinapsis, una neurona se une con otra y nada más. Y para que vean que una neurona puede recibir una cantidad terrible de sinapsis. Y esto es justamente lo que ustedes van a ver acá. Esta es una micrografía electrónica, donde ven acá, esto es lo que se llama la zona activa, ¿ven? ¿Ven donde hay mayor densidad? ¿Ven acá que se alcanzan a ver las vesiculitas, cómo se van acercando a esta zona? Bueno, ahí es donde se produce justamente la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Y esta es la neurona postsináptica. Ahora, esto que nosotros vemos acá es uno de los puntitos rojos que ustedes ven acá, en la otra figura de ahí al lado. ¿Sí? Ustedes lo que pueden ver es, lo que está en verde son proteínas asociadas al microtúbulo, que son básicamente marcadores de somas neuronales y dendritas. Y lo que ven en el rojo es una proteína que se llama la sinaptotacmina, ¿sí? Que es un marcador de acción presináptico. Entonces, fíjense ustedes, estas dos neuronas, fíjense la cantidad de puntitos rojos sobre estas neuronas que hay. Entonces, todos esos puntitos rojos son sinapsis que están llegando a esa neurona. Entonces, imagínense la importancia que tiene la sinapsis en todos estos procesos. Bueno, vamos a ver un poquito sinapsis eléctrica. Vamos a hablar poco porque después nos vamos a dedicar más a la química. La sinapsis eléctrica tiene una particularidad. No hay liberación de neurotransmisor de ninguna sustancia. ¿Por qué? Porque hay un contacto directamente entre las dos neuronas, tanto en la neurona presináptica o postsináptica. Inclusive acá es muy difícil decir cuál es la neurona postsináptica o presináptica, si yo no tengo ningún mediador. Yo no sé cuál va a liberar. Se habla de neurona presináptica o postsináptica en una sinapsis eléctrica cuando la neurona donde se produce el potencial de acción y que luego va a viajar el impulso, esa es la neurona presináptica. Hacia donde va a viajar el impulso es la neurona postsináptica, pero se puede invertir tranquilamente. Es una de las características que tienen las neuronas la sinapsis eléctrica. Son bidireccionales. Depende de dónde se produzca el impulso, va a viajar de un lado hacia otro. Inclusive puede viajar hacia dos lados, ¿sí? Y estas neuronas, sinapsis eléctricas, están caracterizadas justamente porque se contactan con poros que permiten que fluyan libremente los iones, e inclusive tienen un tamaño de esos poros que permiten que también fluyan segundos mensajeros, sustancias metabólicas, por ejemplo ATP, ¿sí? Esto es más o menos vista tridimensional, ¿sí? Estos poros se llaman conexones. Cada neurona tiene un conexón que se alinea junto con el otro conexón de la otra neurona y forman este canal, ¿sí? Este gran poro por donde pasan los iones. Y a priori uno puede decir, bueno, ¿qué características tiene esta transmisión, esta sinapsis? Que es prácticamente inmediato. Es pasaje de iones libremente a través de un poro. Y entonces ustedes pueden ver, si ven y pueden contactar mediante colocación de electrodos en una neurona donde ustedes le producen el estímulo y la otra neurona donde va a recibir justamente el flujo ese de iones, ustedes pueden captar los potenciales, ¿sí? Ustedes fíjense, este es el potencial de la neurona presináptica y este de la postsináptica. Fíjense que solo el retardo en la aparición de un potencial respecto del otro es de 0.1 milisegundos. Es prácticamente instantáneo. Y esa es una de las grandes diferencias que tiene con las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas hay un neurotransmisor que tiene que ser liberado, o sea, es un proceso que en el tiempo tarda más, pero cuando tarda más estamos hablando no de 0,1 milisegundo, estamos hablando de 1 milisegundo. Pero para este tipo de cosas es rápido, es una gran diferencia. Y acá surge una pregunta, porque uno puede decir, bueno, la sinapsis eléctrica es como poco regulada. ¿Realmente está en el ser humano o en los mamíferos superiores? Y puede surgir la pregunta, ¿en qué parte del sistema nervioso la selección natural favoreció la evolución de la sinapsis eléctrica? La respuesta es relativamente simple.
cuando se necesitan velocidad y sincronización, cuando se necesita una velocidad de la transmisión del impulso y una sincronización quizás para realizar procesos que necesitan la liberación de gran cantidad de cosas en un momento muy determinado. Y los ejemplos son estos, básicamente. Por ejemplo, en los sistemas de huida, algo muy característico donde se trabajó mucho con este tipo de sinapsis son los cangrejos de río. Los cangrejos de río, la forma en que huyen, todo lo regula una sinapsis eléctrica. Los peces también, como sistema de defensa, la anguila eléctrica. La anguila eléctrica, justamente, la electricidad que emana es debido a esta sinapsis de tipo eléctrica. En el tronco encefálico, cuando vayan a ver cómo se regula la respiración, que lo vayan a ver acá en fisiología, bueno, todos esos circuitos neuronales se relacionan por sinapsis eléctrica, ahí donde necesitan sincronización, por ejemplo. Interneuronas que se encuentran a nivel de la corteza, del tálamo, del cerebelo, y también cuando hay neuronas hormonosecretorias hipotalámicas. Ustedes vieron que el hipotálamo libera factores tróficos hacia la hipófisis. ¿Sí? Esa liberación de factores tróficos es varias células a través de una sola, o que se hace de un solo estímulo. Entonces, para que varias células a través de un solo estímulo puedan liberar una gran cantidad de sustancias neurotróficas, justamente eso está regulado por un tipo de sinapsis que produzca rapidez y sincronización, que son las sinapsis eléctricas. ¿Está? ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Me paran? ¿Cualquier pregunta? Estamos para contestar. Bueno. Y acá tenemos la sinapsis química, que es lo que nos vamos a dedicar más hoy. Y acá ya ven una gran diferencia. Acá no hay contacto directo entre las dos neuronas o las dos células, sino hay un espacio. ¿Sí? Hay un contacto pero funcional, no un contacto directo. Hay un espacio en donde se va a liberar el neurotransmisor, ese neurotransmisor va a unirse a los receptores específicos en la possinapsis y va a producir un efecto determinado. ¿Sí? Entonces, sobre estas bases, nosotros podemos diferenciar, dar determinadas diferencias que hay entre sinapsis químicas y eléctricas. Como primera medida tenemos la dirección. Las sinapsis eléctricas son bidireccionales en general. Puede haber unidirección en la sinapsis eléctrica. Por ejemplo, la sinapsis que produce la huida en el cangrejo de río es unidireccional, no es bidireccional, pero son casos determinados. En el caso de las eléctricas, de la sinapsis química, son todas, en general, unidireccional, o sea, una neurona que libera el neurotransmisor y una célula que recibe ese neurotransmisor para que produzca un efecto biológico determinado. Fíjese el retardo, que es lo que hablábamos recién. Estamos hablando de 0,1 milisegundo contra más de 0,5 milisegundos. Estamos hablando más de un milisegundo, ¿sí? Es una gran diferencia en esta situación. Fatiga, generalmente no hay fatiga en la sinapsis eléctrica, sí en las sinapsis químicas, ¿sí? Justamente hay fatiga porque hay un neurotransmisor, hay receptores, hay distintas situaciones que pueden hacer que todo el sistema entre en un estado de fatiga. ¿Hay neurotransmisión en la sinapsis eléctrica? No, porque es pasaje directo de iones de una neurona a otra. Sí en las sinapsis químicas. En la sinapsis química hay un neurotransmisor químico justamente, que vamos a ver que en toda la sinapsis no hay solamente un neurotransmisor, sino puede haber varios neurotransmisores. ¿Sí? Ya entramos a hablar del concepto de cotransmisión y no solamente de la liberación de un solo neurotransmisor. La inhibición es rara en la sinapsis eléctrica, cosa que en la sinapsis química sí lo hay. Y los fenómenos postsinápticos, en el caso de la sinapsis eléctrica, el potencial de acción pasa directamente de una célula a otra a través del flujo de iones. Mientras que en la sinapsis química va a haber neurotransmisores que son liberados, van a actuar sobre determinados receptores y van a producir fenómenos postsinápticos excitatorios o inhibitorios, y a su vez también va a haber segundos mensajeros que van a estar influenciando toda esa respuesta postsináptica. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Por ahora va todo? Bueno, seguimos adelante. Acá es un poco para ver la diferencia, otra de la gran diferencia, que es los retardos. Fíjense, en la sinapsis eléctrica el retardo prácticamente es mínimo, mientras en las sinapsis químicas se ve un retardo entre el estímulo que se produce en la presinapsis y lo que se observa en la célula postsináptica.
Bueno, ahora vamos a dejar la sinapsis eléctrica a un lado y nos vamos a enfocar directamente en la sinapsis química. La sinapsis química es un proceso muy complejo, sumamente complejo, que involucra la biosíntesis del neurotransmisor, que ya de por sí es un proceso sumamente complejo y depende del neurotransmisor que esté en cuestión, es el tipo de biosíntesis que tiene. Ese neurotransmisor se va a empaquetar en una vesícula y eso es trascendental, no solo para que se libere de manera regulada, sino también para que no sea degradado ese neurotransmisor, porque hay enzimas de degradación en las terminales sinápticas de cada uno de los distintos neurotransmisores. Ese neurotransmisor se empaqueta en esas vesículas y va a estar listo para ser liberado ante un estímulo. Una vez que se estimula la neurona, se libera el neurotransmisor, que es un proceso muy complejo esa liberación, ese neurotransmisor llega al espacio sináptico, ¿sí? Se une a los receptores específicos y allí va a haber dos caminos. El neurotransmisor que se une a esos receptores va a producir un efecto dependiendo si el receptor es ionotrópico o metabotrópico, o sea, va a producir un efecto a través de iones o a través de segundos mensajeros, y a su vez ese neurotransmisor que está en ese espacio sináptico y que no se unió al receptor, tiene que ser limpiado de ese lugar, extraído de ese lugar, porque mientras esté en el espacio sináptico va a siempre estar produciendo un efecto, y esos son efectos transientes. Entonces hay sistemas que producen la terminación del efecto, que pueden ser, dependiendo del neurotransmisor, bombas de recaptación específicas o enzimas que lo degradan en el sitio de justamente el espacio sináptico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo surgió el concepto de la existencia de una sustancia neurotransmisora? Porque nosotros estamos contando un versito, pero sí, la pregunta sería, ¿a quién se le ocurrió esto? Bueno, a quién se le ocurrió no sé, pero sí sabemos quién lo demostró. Lo demostró un fisiólogo alemán, Levy, en 1926 con un experimento muy simple. Tomó 2 corazones de sapo o de rana, a un corazón lo puso en un medio, en un vasito, con un medio fisiológico y con un electrodo que lo iba a estimular. En otro vasito que estaba conectado con el primero, colocó otro corazón, ¿sí? Sabemos perfectamente que si uno estimula el corazón a través del vago, ¿sí? Produciendo una estimulación nerviosa, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la frecuencia. Entonces, lo que hizo fue justamente sobre el primer corazón producir ese efecto, el aumento de frecuencia. Y vio que en el primer corazón, al estimularlo, se producía un aumento de frecuencia. Y al tiempo, ese aumento de frecuencia también ocurrió en el segundo corazón, que solo estaba conectado con el primero a través de una conexión con medio fisiológico. Entonces, ¿qué pasó? Ahí lo que hipotetizó Levy es que el primer corazón, al ser estimulado, liberaba una sustancia justamente del nervio vago, que estimulaba al primero, pero a su vez pasaba por el medio al segundo y estimulaba al segundo corazón. Ahí es donde surgió el primer concepto de la existencia de un neurotransmisor, ¿sí? Ahora, la pregunta que surge es, bueno, ya sabemos que existen neurotransmisores. Ahora, ¿cuándo podemos decir que una sustancia es un neurotransmisor? Nosotros tenemos que generar determinados criterios, y los criterios relativamente están. Un primer criterio es que en la terminal en cuestión, de la sustancia en cuestión que estamos viendo, si es un neurotransmisor, esta sustancia debe estar, y a su vez debe estar su sistema de síntesis. ¿Sí? Es uno de los primeros criterios que yo tengo que tener en cuenta para ver si una sustancia a la cual estoy estudiando es un neurotransmisor o se comporta como un neurotransmisor. Acá llegamos a un problema, porque si yo le hablo de una catecolamina, serotonina, acetilcolina, que son neurotransmisores, estamos todos bien porque las terminales
sinápticas que liberan esos neurotransmisores tienen los sistemas de síntesis. Ahora, si estamos hablando de GABA, o estamos hablando de glicina, o estamos hablando de glutamato, tenemos un gran problema, porque ¿qué son esas sustancias? Son aminoácidos. Entonces no tienen sistema de síntesis, no son captados directamente. Entonces, por eso cuando este primer criterio se habla es que la sustancia esté en ese lugar o su sistema de síntesis, porque si estamos hablando de neurotransmisores que son aminoácidos, obviamente el sistema de síntesis no está ahí. ¿Está? El segundo criterio es que si yo estimulo esa neurona, ese neurotransmisor va a ser liberado y va a producir un efecto. Ese es el otro criterio. ¿Sí? O sea, que esa neurona tenga todos los mecanismos de liberación para que ante un estímulo se produzca la liberación de ese neurotransmisor en cuestión que yo estoy estudiando, o de esa sustancia que yo estoy estudiando para ver si es un neurotransmisor. Y otro criterio, hay más criterios, pero yo les trato de englobar en estos 3 criterios que son básicos, es que si yo estoy estudiando esta sustancia X, yo esa sustancia X, mediante la aplicación por micropipetas en el espacio sináptico, la libero ahí, artificialmente, me produzca el mismo efecto que cuando yo estimulé. ¿Está? ¿Se entiende? Puede haber otro criterio es que existan los sistemas para que esa sustancia sea eliminada, que es lo que yo le hablaba, que es el final, el proceso final, para que el efecto cese. Ese es otro criterio también que se puede adicionar. Esto es muy difícil de poder ver, si realmente todas las sustancias que son consideradas neurotransmisores cumplen todos estos criterios. Cuando una sustancia que se está estudiando cumple casi todos o falta uno en cumplir, a la sustancia se lo llama neurotransmisor putativo. Y hoy se puede decir que la mayoría de los neurotransmisores que estamos estudiando son putativos. Porque es muy, quizás no digo simple, es más fácil estudiar los neurotransmisores en neuronas periféricas que en neuronas del sistema nervioso central, justamente por la complejidad que tiene este estudio. Entonces a veces quedan determinados criterios en algunos neurotransmisores por ver. Por eso se habla de que son neurotransmisores putativos. No cumplen absolutamente todos los criterios. Y acá están algunos de los neurotransmisores. Los neurotransmisores básicamente se clasifican en 2 grandes grupos. Neurotransmisores de bajo peso molecular y los neurotransmisores de alto peso molecular. El grupo que más cantidad de sustancias tiene es el de alto peso molecular, porque incluye a los neuropéptidos. Y los neuropéptidos cada vez su número está aumentando. Acá tienen, estos son neurotransmisores de bajo peso molecular, de molécula pequeña, glutamato, ven los que son aminoácidos, glutamato, aspartato, GABA, glicina, pero son directamente aminoácidos. Tienen lo que se llaman las catecolaminas, que es lo que vamos a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo, dopamina, noradrenalina, adrenalina, tenemos la serotonina, la histamina, ¿sí? Y después tenemos los neurotransmisores de alto peso molecular o los peptídicos, ¿sí? Que son básicamente péptidos que tienen entre 3 y 30 aminoácidos de longitud y que es una familia que cada vez va aumentando en número. Fíjense que ya se hablan de más de 100 péptidos que pueden ser neurotransmisores. Y acá hay algunos de ellos. Fíjense, algunos conocidos capaz por ustedes, las endorfinas, la somatostatina, sustancia P, la vasopresina, oxitocina, neuropéptido I, neurotensina, angiotensina, endotelina, que ahí no está, o sea, todos estos sustancias peptídicas son neuropéptidos. E inclusive una de las cosas que ustedes van a ver, quizás todavía no lo vieron, pero muchas de estas sustancias de neuropéptidos se encuentran a nivel digestivo. Cuando vayan a ver el sistema digestivo van a ver que muchos de esos péptidos que forman parte del sistema digestivo después terminan apareciendo como neuropéptidos. ¿Y por qué? Justamente por el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico tiene el mismo origen embriológico que el sistema nervioso central. Por eso muchos de estos neuropéptidos que se localizaron o se encontraron en el sistema digestivo después fueron y se vieron que están localizados en el sistema nervioso central. Bueno, seguimos. Dijimos los sistemas de síntesis de estos neurotransmisores.
Y ustedes acá ya ven dos grandes diferencias cuando hablamos de los de bajo peso molecular y los de alto peso molecular. Unas son sustancias pequeñas y otras son sustancias que llegan hasta varios, como 30 aminoácidos, ¿sí? Entonces, el tipo de biosíntesis es totalmente diferente. En el caso de los neurotransmisores de bajo peso molecular, cuyo sistema de síntesis, o sea, las enzimas, se encuentran en la terminal axónica, esas enzimas son sintetizadas en el soma, o sea, inicialmente son sintetizadas en el soma, viajan por un transporte axónico lento hacia la terminal axónica y ahí van a formar un pool de enzimas que van a estar dedicadas a biosintetizar al neurotransmisor de bajo peso molecular. Por ejemplo, las catecolaminas o la acetilcolina, ¿sí? Todo su sistema de síntesis se sintetiza las enzimas en el soma, viajan por el axón, se localizan en distintas estructuras de la terminal axónica y ahí biosintetizan ese neurotransmisor. Cuando el neurotransmisor es de molécula grande, es un neuropéptido, ya ahí tenemos una gran diferencia. ¿Por qué? ¿Dónde están los sistemas de síntesis de los neuropéptidos? En el Golgi y en el sistema de retículos. Bueno, esos fundamentalmente están en el soma. Entonces, ahí en el soma se sintetizan, se procesan esos neuropéptidos y directamente ahí son empaquetados en las vesículas. Y las vesículas de ese neuropéptido, con el neuropéptido viajan por un sistema de transporte axónico rápido, ¿no? En donde están involucrados los microtúbulos. Y entonces esos paquetes se localizan en el axón y van a estar listos para ser sintetizados. ¿Cómo? No te entiendo. Se formaba en el Golgi. Sí, pero en el soma. En el soma. Igual hay una discusión porque uno diría, bueno, a priori los mensajeros de las enzimas, por ejemplo, de los neurotransmisores de bajo peso molecular, ¿dónde se van a encontrar? En el soma. Bueno, hay muchos casos donde se han encontrado mensajeros de esas enzimas en la terminal axónica. Entonces la pregunta sería, ¿por qué están ahí? Bueno, tiene un trabajito para contestarlo en algún momento al que le guste hacer investigación. Hay algunas hipótesis, pero bueno, son hipótesis y no están todavía demostradas. ¿Hasta acá va, chicos, todo? ¿Se entendió? Bueno, esto más que nada para que vean que no todo es uniforme en el sistema nervioso, todo lo contrario, pero sí se puede clasificar, pero tampoco esa clasificación es exacta. ¿Ah? En general, cuando vean fotografías electrónicas, lo que van a ver es que cuando encuentran vesículas que son chiquititas con centro claro, esas son vesículas de neurotransmisores de bajo peso molecular. Por el contrario, cuando encuentran vesículas más grandes con el centro oscuro, esas vesículas son vesículas de neurotransmisores de alto peso molecular, o sea, de péptidos. ¿Sí? Y acá ven los ejemplos. Inclusive, fíjense, ¿qué cosa pueden ver acá? Ahí. ¿No ven vesiculitas chicas con centro claro ahí? Bueno, ¿por qué? Por la cotransmisión. Porque existe cotransmisión, chicos. Porque en toda terminal axónica no solo va a haber un neurotransmisor de bajo peso molecular, también va a haber un neurotransmisor de alto peso molecular, que inclusive va a ser liberado con una maquinaria similar, pero en situaciones diferentes. Bueno, esto más que nada es para que tengan ustedes las propiedades de algunos neurotransmisores principales, fijándose el mecanismo de eliminación, el paso limitante en su síntesis, pero bueno, eso lo van viendo a medida que vayan viendo las distintas partes de la materia. Bueno, repasando un poquitito, vimos cómo es la maquinaria biosintética, no la maquinaria, sino cómo sintetiza. La maquinaria biosintética es muy complicada dependiendo del neurotransmisor. Cuando veamos sistema nervioso autónomo vamos a ir a ver la maquinaria biosintética de las catecolaminas. Cada neurotransmisor tiene su maquinaria biosintética. Lo que sí, todos los neurotransmisores, ustedes vieron que se van a empaquetar en vesiculitas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se libera? ¿Sí? La liberación es un proceso sumamente complejo. Pero la pregunta que surgía es,
¿Cómo se libera si está dentro de una vesícula? Bueno, la pregunta la empezaron recién a mediados del siglo pasado, estos investigadores ingleses la empezaron a resolver mediante un experimento que usaban un modelo. Los que estudian mucho la parte de liberación y de sinapsis usan la unión neuromuscular, porque es aunque sea periférica, es un sistema muy simple de poder estudiar, es bastante grande. Entonces se utiliza y se traslada muchas veces los resultados que se obtiene de esto a lo que pasa en el sistema nervioso, que realmente es un embrollo. Poder estudiar esto que estudiaron esta gente en el sistema nervioso hubiera sido imposible. Lo que hicieron básicamente es tomar un axón, el axón, la motoneurona, se lo estimuló y acá se encontraba la célula muscular esquelética y que tenía un electrodo en donde registraban el potencial de membrana postsináptica. Ese es el experimento que empezaron a hacer estas dos personas. Y lo que observaron fueron esto. Empezaron a estimular y veían que se producían los potenciales de acción característicos, ¿sí? Cuando se estimulaba con una determinada un estímulo importante, se producía el potencial de acción y luego la respuesta contráctil del músculo. Ahora lo que vieron que cuando no estimulaban al axón, se producían espontáneamente pequeños potenciales, pequeñas onditas, que en su dibujo eran muy parecidos al potencial de placa terminal, que es lo que ellos registraban en el músculo. Entonces le pusieron como nombre potencial de placa terminal de miniatura, porque era igual que el potencial de placa terminal, pero mucho más chiquitito. ¿Sí? Ahora la pregunta que se hacían esta gente era, ¿qué eran esos potenciales de placa terminal de miniatura? Y lo que se terminó viendo es que ese potencial de placa terminal era la sumatoria, dependiendo del estímulo que se dio en el axón, de muchos potenciales de placa terminal en miniatura, mediante experimentos en donde ellos manejaron el calcio, porque lo que tiene que quedar muy en claro es que toda la liberación de los neurotransmisores es calcio dependiente, o sea, necesitan del calcio sí o sí para que se libere el neurotransmisor. Después les contaré cuáles son algunos de los experimentos que se han hecho, pero piensen en eso. Entonces lo que hicieron estas personas es, aplicamos los estímulos y vamos bajando la cantidad de calcio. Entonces iban viendo que ese potencial de placa terminal iba bajando, pero no iba bajando de manera progresiva, iba bajando de manera escalonada. Y justamente el escalonamiento era potenciales de placa terminal en miniatura. Era como cada potencial de placa terminal era la sumatoria de muchos potenciales de placa terminal en miniatura. ¿Qué llegaron a la conclusión? Que la liberación o la unidad de liberación era la liberación ¿de qué? De una vesícula. Y ese potencial de placa terminal en miniatura era justamente la liberación de una vesícula. En este caso de acetilcolina, por una placa neuromuscular. Entonces, cuando se produce el potencial de acción con el estímulo que produce la contracción del músculo, es la liberación de muchas vesículas con mucha cantidad de acetilcolina. Cada vesícula tiene aproximadamente de 5.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina. Y el tamaño de cada potencial de placa terminal de miniatura es 0.4 milivoltios. Entonces, cada 0.4 milivoltios es un potencial de placa terminal miniatura. Se suma otro, son 0,8. Se suma otros, es 1,2. Y así se van sumando. A ver si no sé si hay algo. Ven acá se ve perfecto. Ven 0,4, se aumenta 0,8, se aumenta 1,2. Entonces, cada potencial, a medida que se va estimulando, se va agregando un potencial de placa terminal de miniatura, que sería la liberación de una vesícula de neurotransmisor, lo que sería la liberación de un cuanto de neurotransmisor. ¿Está? Y esta es otra de las cosas de lo que permitió saber que la liberación era cuántico y que se liberaba justamente un neurotransmisor. Esta es una fotografía de microscopio electrónico donde se alcanzan a ver las clásicas imágenes omega, ¿ven? Cuando se libera, se produce la unión de la vesícula a la membrana de la neurona presináptica y ahí se libera el contenido justamente del neurotransmisor. ¿Está?
Bueno. ¿No entendiste? A ver. Estas personas lo que vieron inicialmente, a ver si... Acá. Ellos primero estimularon el axón. Entonces vieron el clásico potencial de placa terminal. ¿Sí? Que lo registraron, si nosotros vemos, con este registro que está ubicado en la célula muscular. Entonces ellos estimulaban el axón y se veía el potencial de placa terminal, el característico cuando se produce el estímulo del músculo. Cuando ellos dejaron de estimular y todo el sistema está en reposo, ellos veían que justamente este electrodo que estaba ubicado acá captaba potenciales que eran igual que los de placa terminal, pero chiquititos, de cero, o antes del estímulo. Podés, si vos agarrás el preparado, le colocás el registrador te va a estar dando esos potenciales, son espontáneos. Es que una vesícula rompió la energía, ¿sí? Pudo acercarse a la terminal nerviosa, se asoció a la membrana y liberó el cuanto. Es espontáneo ese proceso. No necesitaron ningún estímulo. Lo que pasa es que la pregunta era ¿qué significaba eso? Que eso también lo llevó a responder que la liberación del neurotransmisor era por cuánto. O sea, por cada vesícula era un cuánto de liberación del neurotransmisor. Lo hicieron mediante un experimento en donde ellos estimulaban el axón y iban bajando el calcio. Entonces veían que el potencial de placa terminal iba bajando hasta lograr un potencial de placa terminal miniatura. O sea, esta es la mínima unidad que nosotros podemos tener. Y lo que vieron entonces, hipotetizaron que cada vesiculita se liberaba y eso formaba un cuanto, que en el caso de la acetilcolina son 5.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina. ¿Está? ¿Lo entendieron, chicos? Bueno. Lo que yo les quería decir antes de seguir con lo que sí, con la maquinaria de liberación, que vamos a hacerla así muy rápida, es que yo les dije que la liberación de los neurotransmisores es calcio dependiente. ¿Y cómo se vio eso? Lo que se vio es que si ustedes, por ejemplo, en el preparado que tenían anteriormente, le agregaban tetrodotoxina, que es una neurotoxina que bloquea los canales de sodio, uno dice, bueno, yo si estimulo, al bloquear los canales de sodio, ¿qué va a pasar? No va a haber liberación, no voy a encontrar ningún registro. Sí, hay registro, porque lo que se abren son los canales de calcio, voltaje dependiente y todo pasa por los dos canales de calcio. Esa es una evidencia. La otra evidencia, ¿qué es? En vez de estimular, ¿qué hago? Meto una micropipeta en la motoneurona, le aumento intracelularmente la cantidad de calcio y ya eso solo hace que se libere el neurotransmisor. No necesito ningún estímulo. ¿Está? Ahora, si yo doy un estímulo, pero bloqueo farmacológicamente los canales de calcio, no se produce liberación de neurotransmisor. O sea, todo ese tipo de experimentos llevaron a la conclusión de que la liberación de neurotransmisores es dependiente del calcio. Sí o sí se necesita calcio. Y quédense con eso. No vamos más, porque parece que hay liberación calcio independiente. Parece no hay liberación calcio independiente. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. ¿Qué es todo esto? NSF, SNAP, bueno. La maquinaria de liberación es sumamente compleja e involucra una cantidad de proteínas terrible. Yo les resumí como para que ustedes tengan idea en algunas. Estas son dos proteínas, ¿sí?, que se encuentran justamente en la vesícula y la preparan a la vesícula para la fusión. Las NSF, que son proteínas de función sensible a NEM, y las SNAP, que son proteínas solubles de fijación de esta proteína NSF. A su vez, hay otras proteínas que son las SNAR, ¿sí?, que son receptores de este tipo de proteínas, SNAP. Otra proteína que son la sinaptobebina, que se encuentra también en la membrana de la vesícula sináptica. Y algo característico de estas SNAR es que no fijan calcio. Las que fijan calcio son otras proteínas que esas sí son importantes, que son la sinaptotagmina. ¿Se acuerdan de la sinaptotagmina que la habíamos visto como marcador de neuronas de la presinapsis? Ese rojito, en una primera, bueno, es esta, la sinaptotagmina. Esta sinaptotagmina se encuentra en la membrana de la vesícula sináptica y es fundamental porque es dependiente de calcio y hace que todo el proceso ocurra cuando entra el calcio. Si no entra el calcio, el proceso no ocurre. Y después tenemos otra tanda de
de proteínas como la sinapsina, la clatrina y dinamina, nos quedamos hasta ahí, que son importantes. Esta sinapsina es importante para el proceso de desanclamiento de la vesícula. Y la clatrina y dinamina es fundamental porque forman las vesículas que van a ser recicladas. Después vamos a ver por qué son recicladas las vesículas. Esta es la primera parte del proceso y empiecen a hacerse la idea que muchas cosas que vayan a ver en fisiología son modelos. ¿Qué quiere decir? Mediante experimentación se arman modelos que intentan explicar determinados procesos. Este es un modelo que se desarrolló inicialmente en médula adrenal, realizada por un científico argentino que está radicado hace muchos años en Canadá, el doctor Trifaró, y él lo que vio que las vesículas sinápticas tenían una proteína que se llamaba justamente la sinapsina, que hacía que la vesícula se anclara con la red de actina. O sea, hay una red de actina y las vesículas se anclan a través de la sinapsina en esa red. Cuando entra calcio, o sea, se produjo un estímulo, entra calcio, ese calcio se une a qué proteína característica que es el buffer de calcio intracelular más importante, la calmodulina, ¿sí? Entonces se forma un complejo calcio-calmodulina que activa la CAM quinasa, ¿sí? Que es una quinasa dependiente de la calcio-calmodulina. Cuando se activa esa CAM quinasa, esa quinasa fosforila la sinapsina y hace que toda esa malla se abra. Entonces, ¿qué pasa? Las vesículas, al ser membranas, ¿qué densidad de carga tiene el exterior de esa membrana? ¿Qué diferencial de carga? ¿Cómo? Ya vieron, chicos, o por lo menos tienen que saber. ¿Qué diferencial de carga tiene el exterior de una membrana? ¿Negativo? Ah, positivo. Entonces, el exterior de la vesícula tiene una diferencial de carga positiva. ¿Y cómo es el interior de la vesícula de la membrana presináptica? Negativa. Bueno, eso ayuda a que este proceso haga que la vesícula se acerque a la membrana presináptica. Y allí se va a encontrar con todo este sistema de proteínas, sinaptotagmina, sinaptobebina, las SNAP, que hacen que, una vez que se acerca a la vesícula, esa vesícula, mediante la acción del calcio también, se ancle y las membranas se fusionen, y en el momento que se fusionan, liberan el neurotransmisor. ¿Está? Ahora, si yo produzco un evento de estímulo, en donde se van a producir la fusión de muchas vesículas, ¿qué va a pasar con la membrana presináptica? ¿O qué pasaría? ¿Cómo? Claro, se va agrandando cada vez más, y eso no puede ocurrir. Entonces, justamente, hay un proceso que se llama reciclado de vesículas, que hace que toda esa membrana que se unió vuelva a pasar a un sistema de reciclado y formar nueva vesícula. Y aparte pensémoslo de un punto de vista energético. ¿Cuánto le costaría a una célula o una neurona cada vez que se produce un proceso de excitación volver a regenerar de nuevo esa membrana? O sea, energéticamente es un gasto terrible. ¿Sí? Bueno, o sea, tienen dos cosas por las cuales este proceso es fundamental. Evitando ese gran proceso de gasto energético y a su vez para que la membrana mantenga el tamaño y la integridad. ¿Sí? Y este proceso de reciclado fundamentalmente está relacionado con dos proteínas que vimos antes, la dinamina y la clatrina, que hace que cuando se produce la endocitosis de esa membrana de la vesícula, se unan estas proteínas y luego formen un endosoma previa pérdida de la cubierta de clatrina y dinamina. Ese endosoma es el paso previo a ¿qué? A que se produzca de ese endosoma la gemación para volver a formar ¿qué? Volver a formar las vesículas con el neurotransmisor para ser liberado. Ese sería un ciclo de lo que es el reciclado de vesícula. ¿Está? ¿Cómo vamos con el tiempo? Mal. Bueno,
Hay dos tipos de neurotransmisiones, o de tipo de neurotransmisiones, no desde el punto de vista eléctrico-químico, sino desde la neurotransmisión química. Hay dos tipos, una lenta y otra rápida. En general, las rápidas están relacionadas con los transmisores que derivan de aminoácidos o transmisores aminoacídicos, glutamato, GABA, glicina, y la excepción a todo esto es la acetilcolina. La acetilcolina es la excepción en todos los neurotransmisores. Y después tenemos transmisiones que están relacionadas con procesos más lentos y están más que nada dadas por las aminas biogénicas, los péptidos, y acá también yo pondría la acetilcolina porque vamos a ver por qué, cuando lo veamos en el sistema nervioso autónomo. Y esto está fundamentalmente dado ¿por qué? Por el tipo de receptor sobre los cuales van a actuar. En general, estos neurotransmisores de transmisión rápida están relacionados con receptores que son en sí canales, ¿sí? O sea que cuando, por ejemplo, el glutamato se une a su receptor, ese abre un canal y produce los eventos iónicos determinados, o la acetilcolina se une al canal nicotínico ahí en el músculo y produce la apertura del canal nicotínico, es un canal de sodio, entonces entra sodio, son procesos rápidos. Sin embargo, ¿qué pasa? Las aminas biogénicas, sus receptores son receptores metabotrópicos, o sea, que la unión de esa amina a su receptor va a desencadenar eventos de segundos mensajeros que son muchos más largos en el tiempo, ¿sí? Por eso se habla de neurotransmisión rápida, lenta, perdón. Ahora, la liberación del neurotransmisor de bajo peso molecular, que generalmente está relacionado con neurotransmisiones rápidas, generalmente, no siempre, y los péptidos, es diferente. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, por la función en sí que van a tener, y la otra cosa es cómo están distribuidos en la terminal sináptica. En general, los neurotransmisores de bajo peso molecular, las vesículas están bien cercanas a la zona activa, a la zona donde se va a producir la liberación de neurotransmisor. En cambio, los neurotransmisores de alto peso molecular están más difusos. No se liberan tan específicamente en las zonas activas. De allí que cuando yo produzco una estimulación de baja frecuencia, o sea, estimulación que se produce un estímulo en tiempos prolongados, la apertura de canales de sodio va a ser mínima. Y es una apertura de canales de sodio fundamentalmente en las zonas activas. Entonces, cuando se abre canal de calcio, en las regiones de las zonas activas, la liberación va a ser más local. Y al ahí encontrarse justamente las vesículas con el neurotransmisor de bajo peso molecular, lo que se va a liberar son los transmisores de bajo peso molecular. En cambio, cuando el estímulo es de alta frecuencia, o sea, mayor cantidad de estímulos en la unidad de tiempo, la apertura de los canales de calcio va a ser mucho más importante, más a lo largo de toda la membrana. Entonces va a permitir la entrada de calcio en la mayor superficie de la membrana, y ahí entonces las vesículas de los transmisores de alto peso molecular sí se van a acercar a la membrana y van a ser liberados. ¿Está la diferencia? De ahí también tiene que ver la función de cada uno, ¿sí? O sea, eso ya va más para algo más complejo, más adelante en el curso, si lo podemos dar. Bueno, esto del reciclado ya lo habíamos visto inicialmente. Dentro de lo que es el reciclado, yo me olvidé de decirles que hay dos tipos de reciclados. El clásico, que es el que vimos, y otro que se llama besa y corre, que no se sabe por qué. Justamente besa y corre quiere decir que no se produce la unión de la membrana y se libera todo el neurotransmisor, sino como que se produce una pequeña unión y enseguida esa vesícula vuelve a reciclarse. ¿Sí? No se sabe cuál es la explicación, la función, pero se ha observado en los experimentos y bueno, se la clasificó como otro tipo de justamente recuperación de membrana. O sea, no se termina de unir a la membrana presináptica. Se libera un poquito y ya inmediatamente se recicla. ¿Se une a clatrina también? No llega a unirse a clatrina. Eso. Bueno, estos son un poco de algunos tipos de neurotransmisores. ¿Ven cómo son? Estos son los ionotrópicos. Fíjense que cuando se une el neurotransmisor, produce justamente cambios conformacionales que abren los canales que pueden ser de sodio, de calcio, de cloro,
¿sí? El de acetilcolina, el nicotínico es de sodio, el del GABA A es de cloro, por ejemplo. Uno va a producir potenciales posinápticos de tipo excitatorio y otro va a producir potenciales posinápticos de tipo inhibitorio, que es el GABA, ¿sí? Vamos a ir rápido porque ya... Ustedes ya vieron en biología la parte de señalización, segundo mensajero, ¿no? Entonces esto lo podemos ir pasando de largo. Bueno, acá está un poco las diferencias entre receptores ionotrópicos y metabotrópicos, las características, ¿sí? Que la molécula receptor, en el caso de los receptores ionotrópicos, está acoplada a un canal, mientras que las de los metabotrópicos está acoplada a proteína G. La estructura de la molécula, en general, estos receptores inotrópicos son de 5 subunidades, mientras los metabotrópicos tienen los clásicos 7 segmentos transcelulares. La acción de la molécula, en general, los ionotrópicos abren canales y esto activan proteína G. No hay mensajero intracelular en los ionotrópicos, justamente ¿por qué? Porque lo que entra o sale, ¿qué son? Iones. Sí, en este caso sí. Se habla de por lo general porque a veces estos receptores metabotrópicos lo que hacen es indirectamente regular canales. No termina desencadenando un efecto metabólico, sino que lo que hace que a través de un segundo mensajero regule directamente a otros canales. Por eso se hablan de canales con puerta ligando, con puerta voltaje, etcétera, etcétera, ¿sí? El control de las puertas de los canales iónicos, justamente uno es directo en el caso de ionotrópicos y el otro es indirecto o no hay. Y el tipo de efecto. En general estos son potenciales posinápticos excitatorios o inhibitorios rápidos. ¿Por qué? Porque está acoplado a entrada o salida de iones, ¿sí? Este no, son lentos. ¿Por qué? Porque tiene que producir la activación de mensajeros químicos, que eso obviamente lleva un tiempo. Cuando uno habla de tiempo no estamos hablando de horas, también son horas, pero son de mucho más tiempo que los efectos inmediatos prácticamente que tienen la activación de los receptores ionotrópicos. Y vamos un poco a cerrar esto porque ya no nos queda tiempo. Los neurotransmisores se liberaron en el espacio sináptico, ¿sí? Actuaron sobre su receptor específico, que puede ser ionotrópico o metabotrópico. Y dijimos que tiene que haber un sistema que termine ese efecto. Y hay dos grandes sistemas. Uno es la activación enzimática, que va a ocurrir dentro de la terminal axónica. Y otros son sistemas de recaptación, que lo que hacen en la mayoría de neurotransmisores es recaptarlo así como está, para poder reciclarlo y volverlo a colocar dentro de las vesículas, para ser reutilizado. En el caso del primero, el que hay sistema enzimático es la acetilcolina. La acetilcolina tiene en las neuronas colinérgicas, en las sinapsis colinérgicas hay una enzima que se llama colinesterasa, ¿sí? Que lo que hace es, cuando se libera la acetilcolina, inmediatamente la degrada. La que no se unió al receptor, la degrada. Entonces forma acetato y colina, y la colina es recaptada. O sea, la recaptación es de un metabolito, no es de el neurotransmisor. En cambio, en el resto de los neurotransmisores, las catecolaminas, el GABA, glutamato, aspartato, etcétera, etcétera, lo que se recapta es el neurotransmisor, así como está. Y ahí tienen varios tipos de transporte. Esos transportes son sumamente complejos y su estudio es muy importante porque muchas drogas sociales justamente actúan sobre este tipo de transportadores. Por ejemplo, la cocaína. ¿Sí? ¿La cocaína sobre qué actúa? La cocaína actúa básicamente sobre inhibiendo el transportador neuronal de noradrenalina. Entonces, la cocaína lo que hace es que al inhibir el transportador, la noradrenalina se encuentre haciendo efecto más tiempo en la terminal noradrenérgica, ¿sí? O por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, que eran una de los antidepresivos más viejos, lo que hacen es inhibir el transportador neuronal de noradrenalina. Entonces, lo que hacían es producir un efecto de estimulación, pero también, como la noradrenalina está involucrada en procesos que tienen que ver con la presión arterial, también producían efectos vasculares no deseados. Entonces ahora lo que se usa son lo que son inhibidores del transporte de serotonina,
que son los nuevos antidepresivos, y lo que hacen es justamente inhibir específicamente la serotonina. Igual hay teorías que hablan que el efecto no sería ese sobre la antidepresión, que serían otro tipo de cosas. Pero bueno, lo que más importa es que esos transportadores son importantes y que hay dos grandes grupos, unos que son los que se encuentran en la membrana plasmática, o sea, en la presináptica, y hay otros transportadores que son de la vesícula sináptica. Vamos a ver cuando veamos catecolaminas, que son importantes porque son los que la meten adentro de la vesícula para que no sea degradada. Estos transportadores de membrana, que son los que tienen mucha importancia desde el punto de vista social, ¿sí?, son transportadores que están acoplados a sodio y cloruro, por eso se llaman sodio-cloruro dependientes, y son todos estos, lo de noradrenalina, la de dopamina, adrenalina, serotonina, GABA, glicina, etcétera, etcétera. Y otros que son atípicos, que bueno, eso no tiene nada que ver porque no están muy relacionados con neurotransmisores. Y después tenemos los otros transportadores que son sodio-potasio dependientes y que están relacionados con la recaptación de glutamato. ¿Está? Después vamos quizás a ver un poquito más en la clase que viene de sistema nervioso autónomo, no sé cuándo la tengo que dar, porque la han cambiado, vamos a ver los sistemas de recaptación. Bueno, chicos, no me quedó tiempo para circuitos neuronales, pero véanlo, cualquier cosa, me vienen, me preguntan, cualquier cosa. Lo que yo les quería mostrar es esto. Acá. Esta es la bibliografía. ¿Está? Si ustedes me dan a elegir, el PURB de neurociencia, que es específicamente neurociencia, si pueden sacar la fotocopia, bueno, no se puede sacar fotocopia, perdón, cómprenlo. Este es muy bueno, este es un libro de fisiología excelente, porque es fisiología animal, es toda fisiología integrativa. Es excelente este libro, también si alguno lo puede conseguir. Pero si ustedes, los que más yo sé que se consiguen son o el HUSAG o el 3Grs, están bien, les va a alcanzar para probar perfectamente en este tema la materia, y en general también. Si yo tengo que recomendar libros generales de fisiología, recomiendo o el 3Grs o el HUSAG. Aunque estén un poquito viejo, ¿cuál? El Guyton. Hay temas que, estos son más uniformes, tienen todos los temas. El Guyton, por ejemplo, este tema no lo tiene. Es más nuevo, pero no tiene, a mí mucho no me gusta. Bueno, chicos, cualquier cosita del circuito me vienen a ver, o cualquier duda que les quede.